Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre la intervención estadounidense. Vamos a hablar de 4 increíbles personajes que fueron fundamentales para que esta guerra estallara. Empecemos con Houston. Houston fue un militar y político. Este nació el 2 de marzo de 1793, en Virginia. Bien, recordemos que a todos nos ha llegado la edad de la punzada, y pues este personaje no va a ser la excepción. Este personaje se escapó de su casa a los 15 años, y vivió con una tribu en Tennessee por casi 3 años. Posteriormente Houston entró al ejército y participó en la guerra anglo-estadounidense, bajo las órdenes de Andrew Jackson. En 1814 fue nombrado teniente. Fue miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, antes de ser gobernador de Tennessee. Después define dimitir como gobernador y regresar con los Cherokees, el pueblo al que se fue cuando tenía 15 años, hasta que fue enviado a Texas para la negociación de los tratados con México. Después de eso, el 2 de marzo de 1829, publicó una declaración de independencia y logró que Santa Anna lo siguiera hasta San Jacinto, mientras las tropas mexicanas dominaban. Secuestró a Santa Anna y con un pequeño chantaje logró la independencia de Texas. Claro, que por su gran esfuerzo lo nombraron como presidente de Texas. Este es el Draw My Left de Stephen Fuller Austin. Stephen Fuller Austin fue el principal responsable de iniciar la secuencia de hechos que finalmente llevaron a la independencia de Texas y a la subsiguiente anexación por parte de Estados Unidos, que desencadenó la guerra contra México. Después de emprender aventuras familiares, comerciales fallidas durante su juventud, Austin se dirigió a Nueva Orleans a estudiar Derecho con Joseph Hawkins, antiguo miembro del Congreso de Estados Unidos. El padre de Stephen, Moses Hawkins, que todavía se estaba recuperando de sus reveses financieros, fue al territorio español de Texas para venderle a las autoridades de ahí un plan para mudar a 300 familias católicas estadounidenses a la turbulenta frontera norte de España. Aunque tuvo éxito, Moses murió antes de poder ver el plan implementado. Y su hijo, Stephen, se hizo cargo de la causa. A los 31 años, Stephen se había convertido en el primer empresario angloamericano, representante de tierras e inmigración en Texas. Austin mostró genialidad en el trabajo y capoteó con éxito las tormentas del movimiento independentista mexicano, logrando así mantener sus contratos de inmigración intactos. Las primeras 300 familias estadounidenses llegaron en 1824 y Austin siguió firmando otros acuerdos, a quien se le unieron unos 40 empresarios competidores. En conjunto, estos representantes atrajeron a 20,000 inmigrantes a Texas, que pronto se superaron la población hispanohablante nativa en aproximadamente 10-1. A medida que las tensiones aumentaban entre los recién llegados y los funcionarios mexicanos, Austin intentó oficiar como mediador, pero fue apresado por el caudillo mexicano Antonio López de Santa Anna. Cuando fue liberado, Austin apoyó los llamados a la independencia de Texas. Cuando estalló la guerra en 1835, Austin fue comandante militar durante un breve periodo, antes de dirigirse a los Estados Unidos en busca de respaldo financiero para la insurgencia. Regresó a Texas después de que los revolucionarios vencieran a Santa Anna. Para entonces, la guerra había catapultado al relativamente recién llegado a Texas, Sam Houston, a la presidencia de la nueva nación en 1836. Austin murió más tarde ese mismo año de una enfermedad que probablemente había contraído mientras se consumía en una prisión mexicana. Hola chicos, buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a este canal. Les vamos a presentar el día de hoy un proyecto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Este proyecto va a tratar acerca de la guerra de Estados Unidos. También queremos decirles que esperemos que lo disfruten mucho y ya. Nació el 24 de noviembre de 1784 en el condado de Orange, Virginia. Su vida política está basada en distintas guerras. Una de ellas es la guerra de Estados Unidos contra México y otra la anexión de Texas.
En la anexión de Texas, por ejemplo, se vio enfrentando al ejército mexicano, que estaba comandado por Antonio López de Santa Anna. Esta pelea se produjo debido al descontento que había con respecto al territorio que sería de Estados Unidos, es decir, el posicionamiento de la frontera sería ya sea en el río Nueces o en el río Bravo. Tiempo después fue presidente del 4 de marzo de 1849 y finalmente se enfermó de cólera y murió en Washington, D.C. el 9 de julio de 1850. Se lo vivió sus primeros años de niñez y adolescencia en un territorio de Kentucky. Sus primeros años como soldado estuvo en una guerra que fue comandada por Henry Harrison. Esta pelea se ocasionó debido a que las tribus urbanas que aún existían en ese momento tenían un gran descontento con el gobierno que existía. Se convirtió en el 12º presidente de los Estados Unidos de América, pero debido a su inexperiencia política, tuvo diferentes desacuerdos con los esclavistas y los abolicionistas. James Polk fue presidente de Estados Unidos durante la guerra contra México, pero todo tiene un pasado. Antes de ser elegido como gobernante de esta nación, ganando las elecciones legislativas por el Partido Demócrata cuando tenía 30 años, fue abogado. 10 años después, fue elegido presidente de la Cámara, pero lo que nadie sabe es que dejó el Congreso, como todos los políticos de estos tiempos, para tomar un cargo de mayor importancia, como lo era ser gobernador de Tennessee. Como todos los políticos, su carrera tuvo un tropiezo 2 años después de ser gobernante de Tennessee, ya que perdió las reelecciones, pero como todo político necio llevado por la ambición del poder, perdió un segundo intento de reelección. Cuando la carrera de este invencible político se veía casi arruinada, fue selecto para ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos y sorprendentemente ganó. Bajo las órdenes de Andrew Jackson. En 1814 fue nombrado teniente y 4 años más tarde fue... todo se derrumbó. ¿Ya? Muy buena gente de YouTube. Hoy estamos en... ¡Cállate, ya que! Okay.